Hermanos, es importante leer con detenimiento la palabra de Dios. A veces leemos la Biblia y ya leí un versículo, 2, 3 y gracias Señor por tu palabra y nos dormimos, pero nuestro entendimiento queda sin fruto. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros oramos y luego le decimos, Señor, háblanos. Como decían los profetas, cuando el Señor le hablaba, decían, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud que debemos de tener, hermano. Que hable Dios, desear que Dios hable, pero nosotros debemos decirle que tu sierva o tu siervo escucha. Efesios 4:29 dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Y si el apóstol Pablo escribe estas cosas, ¿sabe por qué? Porque era gente que venía también como nosotros. Venía de un mundo de idolatría, de un mundo de pecado. Veníamos con una inercia de muchos años viviendo una vida desordenada, ¿sí o no? Que no nos preocupaba hablar malas palabras delante de una señorita, de una dama. ¿Cuántas veces no nos decían, oye, ten respeto por la señora, sí o no? ¿Cuántos de ustedes han trabajado con mujeres y hay hombres que no les importa y no tienen respeto y dicen malas palabras estando una dama o una mujer a un lado? ¿Es cierto o no es cierto, mis hermanos? Entonces, esto no es nuevo, esto ha pasado siempre y por eso es la palabra de Dios para corregirnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él dice, ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida significa también destruir, echado a perder o podrirse. Fíjese, esta palabra es lo que significa. O sea que ninguna palabra sucia, echada a perder, habla algo que se corrompe. Es como cuando usted, por decir algo, no guarda la carne en el refrigerador o en el congelador y si la deja ahí, pues se descompone, se echa a perder, se corrompe. Entonces tenemos cuidado, dice que ninguna palabra echada a perder, una palabra sucia, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué interesante, mire, en otras palabras, ten mucho cuidado cuando hablas, que lo que tú hables, fíjese, que lo que tú hables sea de bendición para los que te están escuchando. Que lo que tú digas, los que están escuchando, les sea agradable. Se refiere cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tus hermanos. Y luego el 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando creímos, dice que entonces Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. La redención es cuando nuestro cuerpo sea glorificado, fíjese. Entonces, quiere decir cuando nosotros estamos hablando palabras sucias, deshonestas, vanas, el Espíritu que mora en nosotros, que es la persona de Dios, fíjese, se entristece, se pone triste. Padres, nosotros nos debe dar tristeza cuando oigamos hablar a nuestros hijos palabras vanas, pero nos debería dar vergüenza cuando nosotros la digamos. Nos debería de dar vergüenza cuando nosotros hablemos, porque ese no es el orden de Dios. Nosotros debemos tener orden en lo que hablamos. Debemos de andar conforme a lo que profesamos ser, a lo que decimos que somos. Luego dice el 31, quítense de vosotros toda amargura. O sea, fíjese, es un mandamiento que nosotros tenemos que tomar la decisión, hermano. ¿Qué hay en usted que le causa mal? ¿Qué hay dentro de nosotros que no nos deja ser felices muchas veces? Tenemos que tomar la decisión en el nombre de Jesús de echarlo fuera, de sacarlo de nuestra vida. Miren, la palabra amargura quiere decir en el griego, significa punzante veneno. También significa atravesar, perforar o amargo. Es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno, perfora el alma de las personas con sus palabras y es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Imagínate
Ha de ser difícil vivir con una mujer amargada, o en su caso para una mujer vivir con un hombre amargado, porque todo lo que habla destila veneno, perfora, daña. Qué triste, ¿sí o no? Por eso dice: quítense de vosotros toda amargura. Y esto no es para los viejos. Una persona joven también puede estar amargada, hermano. También puede tener problemas de amargura. Y usted dice: ¿no ha habido gente que dice, tan jovencita ya estás tan amargada? Bueno, es que no sabemos cómo está viviendo, cómo está el entorno familiar, qué le está escuchando de sus padres. ¿Usted cree que una joven no se amarga cuando ve que sus padres se la llevan peleando solamente? ¿Usted cree que una joven no se amarga, o un joven, cuando sus padres, en vez de decirles: hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, dice: apúrate, flojo, no sirves para nada, y los empiezan a maltratar y a decirles palabras que los ofenden? Entonces tenemos que quitarnos de vosotros toda amargura, pero también dice, también debemos de quitar de nosotros todo enojo, toda ira, gritería. ¿Cuántos se acuerdan antes de conocerle al Señor? O quizás algunos de repente todavía lo viven, que los vecinos están de allá y están oyendo todo, y luego dicen: mira, y son los hermanos los que van a casa de oración. Ay, no es cierto. O sea, no, cuidado. Tenemos que cuidarnos, tenemos que controlarnos, pedirle a Dios que nos dé dominio propio, hermano. Somos muy mal ejemplo para la gente, para los hijos, para los vecinos, cuando nos la llevamos gritando, y más si gritamos, maldiciones. Por eso dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Es horrible también, hermano, andar siempre con malicia. Gente que siempre hace algo, pero con fines de sacar provecho. O sea, que son gente, como dices, pues la definición de malicia, fíjese, se refiere a una mala intención con la que se dice o se hace algo. ¿Conoce gente así? Implica un tono maligno, fíjese, pícaro, picante y ofensivo, de referirse a algo o a alguien quien lleva en sí una propensión hacia lo malo. O sea, van con un fin de hacer daño, pero van disfrazados de como que quieren hacer algo, algún favor. Por ejemplo, cuando un hombre sabe que una mujer está sola, está batallando, y él sabe arreglar algunas cosas, y luego llega como vecina, lo que se le ofrezca, ya sabe que estamos para servirle, pero en su mente él lleva otros propósitos, otros planes de ver cómo introducirse a esa casa para hacer daño. Cuidado, nosotros ya no debemos de dirigirnos, ya no debemos de conducirnos de esa manera. Si usted quiere ayudar a alguien, hágalo de todo corazón, y si no, no haga nada mejor. Aléjese de ahí. No le haga caso a su mente si le manda cosas de ese tipo. El 32 nos dice: antes, es mejor, fíjese, sed benignos, sean bondadosos. Esa es una de las características de un hijo de Dios, la bondad. Pero debemos ser bondadosos o benignos unos con otros. También dice que debemos de ser misericordiosos, es decir, tener compasión. Hay hombres que no tienen compasión. Hay mujeres también que no tienen compasión. Cuando se equivoca el marido, le dan hasta con el sartén, con lo que se encuentran. Y el marido: perdóname, la regué, yo sé, pero no, y dale. Tiene que salir corriendo. No, debemos de tener compasión también. Somos seres humanos imperfectos, y a veces puede uno equivocarse, pero ahí es cuando dice entonces que debemos de perdonarnos unos a otros. ¿Me está siguiendo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense cómo Dios fue tan grande su amor con que nos amó, que aun cuando éramos lo peor, cuando la misma sociedad ya no daban nada por nosotros, Dios nos amó y nos perdonó por medio de Jesucristo.
Qué hermoso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Wow. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no amargarnos. Revise su corazón. Si hay alguna raíz de amargura, sáquela. La amargura es, en el ser humano, es muy común. Hay mucha gente amargada, hermano. Usted lo puede oír nomás con unas 2 o 3 horas que hable, que le escuche, en los trabajos donde vaya. Cientos de hombres y mujeres que comienzan llenos de felicidad su matrimonio, al cabo de un tiempo terminan separados. ¿Por qué creen? Se amargaron. Por una experiencia muy amarga. Porque a veces todos cuando se casan tienen la mentalidad de que yo me caso con ese hombre para que me haga feliz. O el hombre dice, por fin encontré a la mujer que me va a hacer feliz. Si tu fuente de felicidad no es Dios, te vas a llevar un chasco. Va a haber días buenos, pero va a haber días malos con tu mujer. Así esté muy bonita, no importa. Va a haber días que está de mal humor y que te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Igual mujeres, por muy buena onda que sea el marido, va a haber días malos. Entonces, si no sabemos digerir eso, si no sabemos entender que estamos casados con gente imperfecta, pero gracias a Dios que tenemos un Dios perfecto que nos ama y que nos ayuda, entonces es como que ponemos atención y decimos, bueno, tienes un rato malo, no pasa nada, al rato yo sé que se te pasa. Pero si no tenemos cuidado, se terminan amargando los dos. Y si hubiera sabido, no me caso con este hombre. Pues no vas a encontrar un hombre perfecto, olvídate. Igual, hombre, no vas a encontrar una mujer perfecta. Sin embargo, hermanos, vamos a confiar, ¿verdad? Ahora sí que vamos a poner la atención en los que no se han separado, sino los que han seguido a pesar de adelante, los que siguen luchando por su familia. Esos son los que vamos a trabajar con ellos y esos van a ser sanados, amén. Porque esa gente, hermano, aunque deciden seguir adelante, pues si no cambian en el transcurso de los años, sus vidas se van a ver deterioradas. ¿Cómo se dice? En español, dijéralo, deterioradas, destruidas, para que me entienda. ¿Por qué? Porque se vive en una constante tensión. Es duro. O sea, hermanos, en el tiempo poco que llevo sirviéndole al Señor, he tenido que ir a visitar muchos matrimonios. Antes de aquí tenía amigos y las pláticas de ellos eran que seguimos juntos por los hijos. Si no me he dejado de él es porque conozco de la palabra y sé que Dios aborrece el divorcio. Pero por mí yo estaría mejor sola, fíjese. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué? Ya tienen 20 años juntos. ¿Qué no has sido feliz en estos 20 años? No, dice, yo en vez de estar felizmente casada, he estado tristemente amargada todo este tiempo. Es feo eso, hermano, pero pasa. Porque ninguno de los dos toma en cuenta a Dios. Porque ninguno de los dos busca realmente, primeramente, que Dios venga a sus vidas. Porque cuando viene Dios a nuestras vidas, Él es el que empieza a poner orden, hermano. Él ordenó, Él está ordenando nuestra vida. La otra vez yo platicaba con un hermanito y le digo, hermano, ¿usted decía malas palabras antes? Y digo, pastor, yo no podía hablar 10 palabras y puras malas palabras. Entonces, ¿qué pasó? Cuando conocí al Señor, dice, Dios vino y puso orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que sus hijos sean hijos ordenados, también las hijas. Entonces, pongamos atención, pongamos diligencia. Por favor, esposos, cuando vean que su esposa de repente se le desconecta un cablecito, ayúdenla. Dile, mija, no grites, mira, los niños te están oyendo. Ahorita arreglamos ese cablecito, ahorita le damos una buena alineada y vuelves a quedar bien. No es para tanto. Pero si ella grita y usted grita, ¿qué cree? Arma una guerra ahí en ese hogar. ¿Y a quiénes cree que salen perjudicados? Los hijos,
Los hijos, ¿saben lo que hacen los hijos? Se meten a su cuarto y se ponen los audífonos y le suben el volumen a la música o a lo que están oyendo porque no quieren escucharlo. Entonces dijimos que la amargura es un punzante veneno, ¿estamos de acuerdo? Se asemeja a punzadas en el corazón, es una molestia permanente, un sentimiento de incomodidad y desagrado, un estado emocional en el cual la persona siente que no hay nada más que hacer. La angustia, la tristeza, la impotencia, el dolor, la resignación, han llegado a un punto máximo en el cual piensan o sienten que ya no hay salida. Miren, hermanos, yo creo que más de uno de los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por estas situaciones. Y nos hemos estado quizás queriendo amargar, pero gracias a Dios por su palabra, que es la que nos ayuda. Gracias a Dios porque decidimos nosotros echar fuera toda raíz de amargura. No deje que la amargura eche raíces y se quede ahí, porque es un punzante veneno. Es algo que perfora el corazón, perfora y hace daño a los que están alrededor. También la amargura es un punto muerto de soledad y vacío. Es un pozo oscuro en el interior del alma donde solo existe dolor. Emociones, pensamientos y voluntad son impregnados de un horrible sabor. Wow. Pero como le decía, ¿quién de nosotros no ha tenido un momento de amargura? Pues yo creo que todos. Mire, yo siento que nosotros éramos varios en nuestra familia y era una familia disfuncional 100%. No había orden. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque no había una cabeza. Porque el que tenía que estar al frente, el papá, estaba siempre ausente, pues. Porque no tomaba nunca tomó el lugar que tenía que haber tomado como hombre. Entonces, cuando venía, pues obviamente que la señora o mi mamá estaba molesta, porque te aparece después de 2 días y como si nada. O a veces en estado inconveniente. Entonces ella se iba amargando. ¿Y qué cree? Que los que estábamos alrededor teníamos que aguantar los problemas, los pleitos, y acababan diciéndonos a nosotros de todo, pues. Y aunque estábamos pequeños, ya íbamos creciendo con amargura, pues. Entonces yo digo gracias a Dios que encontramos a Jesús, porque Él vino a hacer un antes y un después. Él vino a hacer un cambio en nuestras familias. De veras, yo le doy gracias a Dios porque en nuestro hogar está Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que dirige nuestra familia. Yo veo, gracias a Dios, yo no le falto el respeto a mi esposa, ni ella mucho menos a mí. Y nuestros hijos son testigos y ellos pueden decir, si es cierto, yo no veo. Es muy raro, y cuando de repente se aparece un inconveniente, rápido se arregla, no lo dejamos que se haga grande. Pero alguien tiene que tomar la decisión de ponerle un alto al enemigo. Él solo vino ¿para qué? Para untar, matar y destruir. Él no quiere ver felicidad a la gente, Él no quiere ver una familia unida. O sea, en nuestra familia tiene que haber un orden. Nuestros hijos saben que la autoridad soy yo, y cuando yo les digo ya estuvo, lo que están haciendo, dejan de hacerlo, porque ahí no hay de que si quieren, es que ya estuvo. Igual nuestra hija, o sea, todos tenemos ahí que entender que debe de haber un orden. Mi esposa sabe perfectamente si la hija necesita ir a un lado y yo estoy ahí, le dice, ve y dile a tu papá. O sea, ve y habla con tu papá, porque ahí está, él es el responsable. O sea, me da mi lugar. Hermana, ¿usted le da su lugar a su esposo? O su esposo le dice que no, y va con usted y usted le dice, sí, mija, ves. Y al rato viene el papá y le dice, ay, es que tú estás amargado, déjala que se divierta, está joven. No, es que si el papá dijo no, pues lo siento, aunque no le guste, es no. Y usted no tiene que contradecir al marido. No estoy enojado, pero no es cierto. Es que tenemos que ponernos cada quien en el orden que nos toca, ¿sí o no? Mire,
en Lucas 22:61, ahí nos narra la historia del apóstol Pedro. En el contexto, el apóstol Pedro era un hombre que amaba al Señor Jesús. Era un hombre bien, muy imperativo, pues él no se detenía, no pensaba antes de actuar. Él solamente se dejaba llevar por la emoción. Y en una ocasión el Señor le dijo, mira, va a llegar la hora en que todos me van a negar, todos me van a abandonar. Él dijo, no, Señor, aunque todos esos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Aunque esos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Yo siempre voy a estar ahí, yo siempre voy a estar al frente mira, yo doy la vida por ti si es necesario. Y el Señor Jesús, que conoce el corazón de nosotros, Él nos conoce perfectamente, que decimos mucho pero hacemos poco. Él le dijo, mira Pedro, mejor cállate, no digas nada, porque antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Eso era algo que Pedro le dijo, no, Señor, sabes lo que yo no. Pero, ¿sabes qué? Dios permite cosas en nuestras vidas. Dios permite que pasen cosas y a veces difíciles para que nos demos cuenta de lo que realmente hay dentro de nosotros. Usted dice, no, yo soy un hombre muy paciente. Y usted dice, pero ¿qué tal cuando tiene un problema con su esposa o con sus hijos? Y usted pierde la paciencia muy rápido ahí. O sea, Dios nos prueba y Pedro tuvo que ser probado. Dice Lucas 22:61, después de que el gallo canta, él lo niega 3 veces. Pero fíjese lo que pasó, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Qué es lo que le había dicho el Señor? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El 62 habla, pues Pedro se amargó cuando se acordó, se le llenó el corazón de amargura, porque dijo, ¿qué hice? Negué a mi Señor, negué a mi Salvador. Se sintió el peor de los hombres. Y es como debemos de sentirnos nosotros cuando la regamos, mi hermano. Es como debemos de sentirnos nosotros cuando le fallamos a Dios. Porque cuando a usted le falta el respeto a su esposa, primeramente le falta el respeto a Dios. Porque su esposa es una hija de Dios. Esposa, cuando usted le falta el respeto a su esposo, está ofendiendo a Dios. Porque usted está diciendo, a mí no me importa lo que diga Dios. Yo no me voy a sujetar a ese hombre. Yo no voy a hacer caso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjese lo que hizo Pedro. El 62 dice, Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. O sea, pueden venir cosas en nuestra vida que nos sentimos que nos lastiman, que nos amargan. Pero hermano, tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y llorar si es necesario, que salga la amargura. Por eso es mejor llorar, hermano. Es mejor y no decir, no, yo no voy a llorar por ese hombre. Yo no voy a llorar por nada. Voy a aguantarme. Sí, pero te vas a amargar. Si no confías en alguien, si no te desahogas, si no vas con Dios y oras y hablas con Dios y derramas tus lágrimas delante de Dios, te vas a amargar. Vas a dejar que salgan raíces de amargura y que se arraiguen en tu corazón. Sí, hermano, Pedro dijo, yo no voy a dejar que esa raíz ahí se quede. Y él dice, lloró amargamente, se arrepintió de lo que hizo. Guardar raíces de amargura, hermano, este sí es un problema serio. Tan serio que tiene graves consecuencias, especialmente, hermanos, en la vida espiritual. La amargura al permanecer ocupa un lugar en el corazón y se extiende estorbando la operación de la gracia de Dios en la vida del creyente. El favor de Dios se detiene. En Hebreos 12:15 habla el escritor de Hebreos, entiende, y ahí nos hace entender, más bien, que tengamos cuidado con dejar que esas raíces de amargura, porque hay un peligro grave que nos quiere enseñar aquí. Ahí vamos a ir en Hebreos 12:15. Dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Mire, empieza diciendo, la primera palabra que dice ahí es, ¿cuál es?
Mirad. Esa palabra es bien importante. Siempre que terminan en D, es un verbo imperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una orden. Es una orden de parte de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios para nosotros? Mirad. Mirad. ¿Qué tenemos que mirar? Mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? Déjeme le explico, hermano. Es dejar de alcanzar el favor de Dios. Mire, nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos la bendición de que nuestros hijos nos respetan, que nuestra esposa nos da nuestro lugar, escúcheme bien, eso es la gracia de Dios. Cuando usted tiene un esposo que la ama, la respeta, le da su lugar, la trata como una princesa, esa es la gracia de Dios. Cuando usted en un trabajo, usted le tiene esa, que al patrón le cae bien, le da todavía un tip, le da una propina, la ayuda porque es buen trabajador, es la gracia de Dios en nuestras vidas, es el favor de Dios. Pero cuando uno se amarga, cuando uno no tiene cuidado y uno se amarga, uno empieza por causa del pecado, puede ser por causa de que se endurece el corazón, el dejar de alcanzar el favor de Dios, no hay respeto en tu hogar. Tu mujer le dice no y ella dice sí. Tus hijos le dicen cállese y más gritan. Es un desorden. Y tú dices, bueno, pero ¿qué? No soy yo aquí ahora sí que no soy el jefe de la casa. Nadie te hace caso. Igual, a veces en las mujeres pasa. Por eso, cuando uno es, fíjese, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno honra a Dios con nuestros bienes, cuando uno tratamos de ayudar, agradar a Dios haciendo lo que Dios nos pide, Dios nos da gracia delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, delante de nuestros patrones. Eso es el favor de Dios. ¿Cree que lo necesitamos? Claro que lo necesitamos. Entonces fíjese, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que le decía, cuando nos amargamos a lo que está de nuestro lado, los contaminamos. Es como una epidemia, dice uno, no hombre, yo mejor Mire, ha habido gente que deciden dejar una amistad, que mejor ya no la visitan o ya no le contestan el teléfono. Y es por sus actitudes, porque dicen, hombre, este está amargado, me va a amargar a mí también. Hombre, esta mujer es muy negativa, todo el tiempo está quejando. Yo con esa gente, ¿para qué me junto? Y luego le doy el consejo de parte de Dios y no le interesa. Entonces mejor cortan por lo sano. Entonces si alguien no le contesta y le está llame usted, pregúntese por qué será. No se cree. Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿sí o no? Tenemos que tener cuidado. Hay un ejemplo aquí de Esaú, el hermano de Jacob. Fíjense, 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano. Esto habla de que alguien que deje de tenerle respeto a Dios, alguien que deje de importarle lo que Dios diga, alguien que no le interese la bendición de Dios. Así fue Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para que entienda, él era el mayor. En la cultura hebrea, el mayor era el que estaba en el lugar del padre cuando él faltaba. Era el que tenía la mayor herencia, pero también era el que tenía el liderazgo espiritual en la casa. Era el que la bendición de Dios estaba sobre de él, para que él bendijera a todos los de la casa. Pero Esaú, ¿sabe qué dijo? A mí no me importa la bendición. A mí qué me importa ser la primogenitura. O sea, a mí no me interesa. O sea, despreció a Dios, en pocas palabras. Pero fíjese lo que dice el 17. Porque todo, mire, usted puede hacer lo que quiera, nadie lo va a obligar a que haga lo contrario. Pero un día se va a arrepentir. ¿Cuántas mujeres ha escuchado que le dicen a su marido, amor, ya cambia, amor, ya compórtate, amor, ya ponte los pantalones largos, ya deja de comportarte como niño, me voy a enfadar y un día de plano ya no
nomás me voy a ir y ya no me vas a encontrar. Y el hombre no entiende, no hace caso y sigue siendo como siempre, pues. Pero llega un momento en que la mujer se la cumple. Un día llega y la casa está vacía, o bien llega y sus cositas están en la puerta. Sí, porque aquí la ley es al revés, la mujer se queda en la casa. Y usted dice, amor, perdóname, y empieza a llorar, ahora sí, de verdad, perdóname, ya me voy a portar bien, ya no voy a tomar, ya no voy a llegar tarde, ya no voy a... Dice, no, tu tiempo se acabó. Le cuenta la de 3, 1, 2 y 3, tu tiempo se acabó, vámonos. Qué feo, ¿no? Bueno, este hombre, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y volvió en sí, dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Es decir, cuando tú quieras, va a llegar un momento en que tú digas, ay Dios mío, pues si viene Cristo, lo que se quede. Y van a desear entonces, Señor, yo quiero irme, pues ya no, ya es tarde. Él dijo, fíjese, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, perdón, aunque la procuró con lágrimas. Es tremendo, ¿no? Piensa en un momento, hermano, lo grande de la gracia de Dios. Pero cómo esta gracia puede ser entorpecida por cultivar raíces de amargura en nuestro corazón. No hay cosa más mejor, hermano, que tener el favor de Dios en todos lados. ¿Se acuerda de José? ¿Tenía la gracia de Dios o no? Hasta en la cárcel, hermano, donde él estuvo, Dios ahí le dio gracia. Por eso es lo que Pablo dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, quitemos todas esas cosas que nos estorban para poder vivir una vida en victoria, hermano, para agradar a Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y para el jueves vamos a continuar con esta enseñanza, ¿está bien? Porque yo sé que hace calor y vamos a hacerlo en dos partes. En la siguiente semana, hermano, vamos a ver pues qué pasó, por qué mucha gente también se amargó, por qué mucha gente ahora sí que perdió la gracia de Dios, el favor de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿está bien? Así es que vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle, hermano, que nos ayude para quitarnos ahora sí que toda esa cosa que nos estorba. Porque queremos tener una familia bendecida por Dios, hermano. ¿Qué no es bonito cuando los hermanos se llevan bien? ¿Qué no es bonito cuando hay una armonía en el hogar, cuando los padres dialogan con los hijos con los papás, y los esposos dan un buen ejemplo a los hijos? Pues eso es lo que anhelamos, hermano. Por eso es esta serie, el Señor puso en mi corazón, hermano, tenemos que seguir trabajando con las familias. Necesitamos no dejar la familia, no dejar los padres, las esposas, los hijos. Todos tenemos que ser exhortados, tenemos que ser restaurados. ¿Quién no necesita, hermano? Todos necesitamos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y usted, si usted sabe, hermano, ustedes saben en su corazón, si alguno tiene alguna petición en especial, hable con Dios, pídale que le ayude, y Dios escucha la oración del justo. Amén. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Señor, hemos visto cómo tú has ido sanando nuestro corazón. Cada día, Señor, cada momento, entre más nosotros vamos escuchando y vamos aprendiendo, vamos obedeciendo, nuestra vida va siendo transformada, Señor. Y podemos ser de bendición para otra familia, Señor. Podemos ver cómo tú nos das la bendición de servirte para poder hablar con otros y también ser de bendición. Perdónanos si a veces hablamos cosas vanas. Perdónanos si a veces te ofendemos con lo que hablamos, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejor. Yo pongo en tus manos mi vida, Señor, y la vida de mi familia, de mis hermanos en la fe, Señor, de todos mis amigos, Señor. Te rogamos por aquellos que están enfermos, Señor.
Sé tú restaurándolos, Señor. Sé tú ayudándolos, Señor, y cambiándoles, Señor, y sanándoles. Ayúdanos, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.